Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, dijo ayer en Nueva York que el expresidente sí sabía todo lo relacionado con los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels. ¿Qué tanto cambia esto las cosas? El triunfo en las elecciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se le puede estar complicando a la oficialista Clara Brugada frente al opositor Santiago Taboada. ¿Es factible que esta vez pierda la izquierda? Resultado histórico en los comicios regionales del domingo en Cataluña. El Partido Socialista de Pedro Sánchez ganó y los independentistas obtuvieron su peor resultado desde 1980. ¿Cómo entender lo sucedido? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Atenas. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 14 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos volvió a centrar ayer su atención en el juicio que se le sigue en Nueva York a Donald Trump por el caso relacionado con la exactriz porno Stormy Daniels. Todo tiene que ver con una relación sexual que ella, según su propia versión, sostuvo con el expresidente en 2006. El asunto es que 10 años después, en 2016, el abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Stormy Daniels $130,000 para que no revelara el supuesto encuentro sexual en un club de golf en Nevada. El pago se hizo antes de las elecciones en las que Trump derrotó a Hillary Clinton. El desembolso se registró como un gasto de negocios y no como una transacción para silenciar a Stormy Daniels, lo cual pudo influir en el resultado electoral. Ahora el juicio busca establecer si Trump estaba enterado. Ayer mismo, el expresidente volvió a criticar el proceso. This trial is rigged. It's dishonest. It's a disgrace to New York. It's a disgrace to the country. I should be out campaigning now instead of sitting in a very cold courthouse all day long. This is a Biden prosecution. It's election interference at a level that nobody in this country has ever seen before. This is for third world countries, not for the USA. Thank you very much. Según Trump, este juicio está amañado y es deshonesto. Es una desgracia para Nueva York y para el país, pues él debería estar haciendo campaña en vez de estar sentado en una corte muy fría todo el día, y constituye una interferencia electoral auspiciada por el presidente Joe Biden. Trump agregó que esa interferencia se da a un nivel que Estados Unidos, que parece un país del tercer mundo, jamás había visto. El expresidente mencionó además una encuesta de The New York Times, donde le gana a Biden en 5 estados clave para los comicios de noviembre. Pero ayer lo más grave para Trump fue el testimonio de Michael Cohen. Cohen dijo que en la campaña de 2016, Trump le pidió que se hiciera cargo de Stormy Daniels y que se preparara porque muchas otras mujeres iban a hacerle acusaciones semejantes. ¿Cambia las cosas para Trump este testimonio de Michael Cohen, que ya estuvo preso 3 años por evasión fiscal y por financiación irregular de la campaña? Hablamos ayer en Washington con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid. El testimonio de Cohen no cambia verdaderamente nada, por 3 razones. La primera, porque Cohen es una persona que ha estado en la cárcel por mentir, y por mentir a todo el mundo, al Congreso, a la justicia, a las autoridades fiscales. Así que su credibilidad es 0. Y eso es algo que la defensa de Trump va a explotar cuando tenga la oportunidad de hacerle su propio interrogatorio. La segunda razón es que Cohen no ha dicho nada verdaderamente nuevo, con la excepción de la grabación de la conversación con Trump, en la que los dos discuten el pago de los $130,000 a Stormy Daniels. El resto ya se sabía.
Es cierto que sus palabras ahora son bajo juramento y eso les da un peso y una gravedad también legal que antes no tenían. Pero, como ya he dicho, todo el mundo sabía esto. Y además lo sabía precisamente porque Cohen lo había dicho. Cohen era quien había contado todo y Cohen es quien verdaderamente ha puesto a Donald Trump en el banquillo. Y la razón final, la tercera razón, es porque el juicio no ha cambiado la opinión de la gente. Y eso da igual lo que diga Cohen o lo que diga cualquiera de los testigos. Quienes pensaban que Trump es un corrupto, pues lo siguen creyendo, y quienes creían que Trump es una persona que está siendo injustamente perseguida por la justicia, pues también lo siguen pensando. Con lo cual no hay cambio en la opinión pública. Es más, entre los demócratas está empezando a extenderse cierto sentimiento de, ¿cómo lo diría?, de decepción, de desánimo más bien, porque las elecciones se acercan y Trump sigue por delante de Joe Biden en las encuestas. Y esto es algo que el juicio por ahora no ha cambiado. Solamente lo podrá cambiar si hay una sentencia condenatoria para Donald Trump, pero eso no vamos a saberlo hasta el mes de junio. A solo 19 días para las elecciones en México, la competencia por la jefatura de gobierno de la capital del país se ajusta un poco. La favorita, sin duda, es Clara Brugada, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la encuesta de encuestas que publica Expansión Política, Brugada tiene el 51% de intención de voto. La sigue con el 40% Santiago Taboada, del Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Más abajo va el otro candidato, Salomón Chertorivsky, del Movimiento Ciudadano, con el 7%. Los tres participaron el domingo pasado en el tercer debate televisado, y en él hicieron alusiones a las candidatas que el 2 de junio se disputan la presidencia. Hablaron, en efecto, de la oficialista Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno de la capital, y de la opositora Xóchitl Gálvez, que se enfrentan para suceder a López Obrador. Ante las cámaras, Clara Brugada y Santiago Taboada se recriminaron mutuamente. Él y Xóchitl van a perder en las próximas elecciones. Y con ello se caerán todos sus negocios que ya habían apalabrado. Eso me llena a mí de alegría, porque esta ciudad es y seguirá siendo progresista. Estamos a 20 días de la elección. Lo que está en juego es el futuro de la ciudad. En estos 3 debates sirvieron para contrastarnos sus 27 años de mentiras y fracasos y nuestro proyecto de cambio y resultados. ¿Quién ganó el debate? Un sondeo de la firma Massive Caller señaló que para el 55,4% el vencedor fue Santiago Taboada, mientras que para el 38% fue Clara Brugada. Solo el 6,6% de los encuestados prefirieron a Salomón Chertorivsky. Lo que llama la atención es que, si bien en los sondeos de intención de voto Clara Brugada le lleva 11 puntos a Santiago Taboada, a mediados de noviembre lo aventajaba por 20 puntos. Eso significa que el candidato del PAN, el PRI y el PRD le ha acortado distancias. La Ciudad de México es la más poblada del mundo hispanohablante. Si bien en ella viven más de 9 millones de personas, su zona metropolitana tiene 22 millones de habitantes. El jefe de gobierno es elegido popularmente desde 1997. Más allá de todo esto, lo que se pregunta mucha gente es si, tal como están las cosas, Santiago Taboada puede ganarle las elecciones a Clara Brugada. Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México a Verónica Calderón, periodista de CNN en español. Desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Martí Batres, el sucesor de Claudia Sheinbaum, todos los gobernantes de esta ciudad han sido de izquierda. Entonces, la pregunta de que Santiago Taboada se pueda alzar como el nuevo jefe de gobierno de la ciudad levanta muchísimas cejas. ¿Por qué? Porque se trata de un candidato del PAN. Y el PAN, antes de de estos gobiernos, era totalmente inédito. O sea, en el mapa electoral de la Ciudad de México, que además es importante mencionar, es un termómetro para todo el país.
Pero yo no diría tanto que es el mérito de Santiago Taboada el que lo ha colocado de alguna manera cerca en las encuestas, del cual ya hablamos, pues no de una posibilidad segura, pero ya de una posibilidad en sí, lo cual hablando de la Ciudad de México es bastante, sino también del desgaste de las administraciones de izquierda y en concreto en el caso de Claudia Sheinbaum, el escándalo que siguió al accidente de la línea 12, donde murió más de una docena de personas y que al día de hoy ha manchado su gestión al frente de la ciudad y que en este momento el sector trabajador de la ciudad se lo ha cobrado, como se lo cobró en las elecciones intermedias de 2021, donde Morena, que sería el sucesor del movimiento de Cárdenas, que era el PRD, tuvo su peor resultado en la historia de la capital. ¿Es esto entonces suficiente para que Santiago Taboada llegue? Yo creo que la discusión interesante es lo que estamos viendo ahora mismo, que el panorama político en la Ciudad de México está cambiando en algo que habría sido impensable hace 6 años, en especial cuando Andrés Manuel López Obrador ocupó el poder en la ciudad entre 2000 y 2006 y su sucesor Marcelo Ebrard, 2006 y 2012, que gozaban de una enorme popularidad. Así que el panorama de 2024 está bastante indeciso, bastante en el aire y será muy interesante ver qué es lo que ocurre. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo pasado se produjo un resultado histórico en las elecciones regionales de Cataluña. Estaban en juego los 135 escaños del Parlament, cuyos diputados escogen a su vez al presidente de la Generalitat, que es el gobierno de esa comunidad autónoma del noreste de España. El Partido Socialista de Cataluña, el PSC, obtuvo la votación más alta. Tendrá 42 escaños. La segunda votación fue para el grupo independentista Junts per Catalunya, que ocupará 35. Y la tercera para Esquerra Republicana, que controlará 20. Un dato importante de estos comicios, convocados anticipadamente en marzo, es que los partidos independentistas han perdido la mayoría por primera vez en 44 años. Lo dejó claro el domingo el exministro de Sanidad Salvador Illa, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. El Partido de los Socialistas de Cataluña, tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. Si ya quiere gobernar debe hacer coaliciones, pero el líder de Junts, Carles Puigdemont, dijo ayer que buscará ser presidente. Puigdemont regresaría a España tras ser amnistiado luego de haber sido prófugo de la justicia por convocar el referendo independentista ilegal de 2017. La ley por la cual los líderes secesionistas de la época han quedado cobijados por la amnistía fue aprobada por el Congreso de los Diputados en Madrid el 14 de marzo. Impulsada por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió muchas críticas de la oposición. ¿Cómo entender en clave nacional y en clave regional el resultado de las elecciones en Cataluña? Hablamos ayer en Madrid con Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas de ESADE y analista colaborador del diario El País. Pues la verdad es que la política española estaba en pausa esperando este resultado. Tanto es así que en el momento en el cual el gobierno de Cataluña convocó elecciones, Pedro Sánchez suspendió el proceso de tramitación de presupuestos generales del Estado, precisamente porque sabía que hasta que no
supiésemos qué resultados íbamos a tener, sus socios parlamentarios en Madrid, que son los partidos independentistas en Cataluña, no iban a saber o no iban a decidir si aprobar o no aprobar, si apoyar o no apoyar sus presupuestos. Entonces, el hecho de que haya sucedido una elección y tengamos los resultados es probablemente lo más importante y lo más significativo, porque ahora estamos jugando a carta descubierta. Para mí, lo más importante en esas cartas es la suma de apoyos que ha conseguido el independentismo dentro del Parlament de Cataluña en comparación con lo que tenía. En el 21 sacó 74, ahora tiene 61. La bajada es fuerte y esas son las cartas con las que va a tener que jugar, con las que va a tener que negociar en Cataluña y también en Madrid, también en España, ¿no? Al final, Puigdemont puede demandar, como ya ha hecho, el apoyo incluso del partido de Pedro Sánchez para ser el presidente de la Generalitat en Cataluña. Pero la realidad es que el independentismo no tiene un apoyo mayoritario a día de hoy en Cataluña. Y la realidad también es que no solo se paró en ese momento la aprobación de presupuestos para Sánchez, sino que también se paró la aprobación de la ley de amnistía, que es la que permitiría que Puigdemont volviese a España. Ahora se reactiva todo y claramente la aritmética no favorece al independentismo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Unión Europea suavizó ayer las sanciones contra el chavismo porque ve avances hacia unas elecciones presidenciales democráticas, las convocadas para el 28 de julio. Bruselas se refiere a que la oposición tendrá finalmente un candidato, Edmundo González Urrutia, aunque no se permitió la inscripción de María Corina Machado. La Unión Europea decidió permitir nuevamente la entrada a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y leal al presidente Nicolás Maduro, y prorrogar otras sanciones solo hasta el 10 de enero, fecha de posesión del nuevo presidente. En México, la periodista Azucena Uresti le preguntó ayer al alcalde de Monterrey y dirigente del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, si el candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Maínez, debería apoyar a la opositora Xóchitl Gálvez. Colosio respondió: Si está interesado en hacer esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final, pues se lo habremos de respetar. Al final del día yo también pues me mantendré respetuoso de la decisión de todos los candidatos. Álvarez Maínez se pronunció y dijo que continuará en la pelea. Entre tanto, según un sondeo de Oráculus, la intención de voto por Sheinbaum es del 56%, 20 puntos más que por Xóchitl Gálvez. Por el candidato de Movimiento Ciudadano votaría el 7% de la gente. 6 importantes aerolíneas de Estados Unidos acaban de demandar al Departamento de Transporte por una norma que las obliga, a partir del 1 de julio, a ser más claras con las tarifas por cancelaciones o equipajes cuando les compran un pasaje y a reembolsar automáticamente el valor del billete si se cancela o se retrasa gravemente un vuelo. Son ellas American, Delta, United, JetBlue, Alaska y Hawaiian. El año pasado, por ejemplo, las compañías aéreas estadounidenses recibieron $5.500 millones en pagos que los pasajeros debieron hacer por todo tipo de equipaje. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.